Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la segunda sesión del curso especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Este es un curso de 30 horas que se está realizando en 10 sesiones de 3 horas cada uno y el día de hoy nos encontramos en la segunda sesión. El expositor, el doctor licenciado Álvaro Andrés Puente Huertas de Perú, licenciado en gestión empresarial con estudios de posgrado en gestión financiera y gestión de proyectos. Actualmente trabaja como subgerente de eficiencia en el Banco de Crédito del Perú. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Licenciado Álvaro, muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Edu, por tan cálida bienvenida. Bienvenidos a todos a esta segunda sesión del curso de especialización del programa de planeamiento financiero empresarial. Vamos a hacer un breve repaso para iniciar la clase, recordando algunos conceptos que vimos en la sesión número uno y vamos a proceder, bueno, a continuar con los ratios financieros que quedaron pendientes y luego vamos a continuar con el módulo de análisis costo, volumen, utilidad. Recuerden que esta sesión va a durar 3 horas, pero aproximadamente 8:30 hora Perú, Ecuador, Colombia. Estaremos realizando una pequeña pausa de 15 minutos aproximadamente para poder hidratarnos, tomar un café, un refrigerio, algo para poder terminar con fuerza esta sesión. Bueno, ¿cuáles fueron los temas que vimos en la sesión número uno? Recordemos que vimos un poco cuál era el rol del director financiero, estábamos conversando sobre los estados financieros dentro de una empresa, cuáles son las decisiones que se deben tomar. Recordemos que existen tres tipos de decisiones que se toman en toda empresa de cara a las finanzas, de cara a la gestión financiera, la gestión de los números dentro de una empresa, que vendría a ser, en primer lugar, y entendiendo que el balance general tiene dos grandes componentes, que vendría a ser los recursos con los cuales una empresa puede operar y, bueno, especificando la parte de activo corriente y no corriente, la parte de activo corriente vendrían a ser los recursos que le permiten a la empresa hacer el negocio y los activos no corrientes le permiten a la empresa estar dentro del negocio, estar dentro de la industria. Y por el lado contrario, por el lado del pasivo patrimonio, estos vendrían a ser el, el cómo se ha financiado o las fuentes de financiamiento para estos recursos que permiten hacer y estar en el negocio. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser estas tres grandes decisiones? La primera vendría a ser las decisiones de inversión. ¿Qué es lo que yo quiero invertir como empresa? Una vez que ya me establecí los objetivos, ya tengo un plan estratégico para el año, debo entender y debo identificar qué es lo que yo requiero como recursos para poder concretar esa meta. Entonces, ahí es donde entran las decisiones de inversión. El segundo paso vendría a ser, una vez que ya definí qué es lo que voy a comprar, qué es lo que quiero adquirir, para poder operar durante un periodo de tiempo en el cual yo estoy haciendo mi plan estratégico, es cómo lo voy a financiar, cómo lo voy a obtener. Y tengo diversas fuentes de financiamiento y ahí vienen las decisiones de financiamiento. Puede ser financiamiento externo, interno, no me gusta que se denomine financiamiento interno porque finalmente tanto los acreedores como los accionistas son responsables, o sea, esperan una rentabilidad de toda la empresa. Pero bueno, comúnmente se denomina externo-interno. Externo vendría a ser la parte de los acreedores y muchas veces y de forma errónea se piensa que la única fuente de financiamiento externo son los bancos. No necesariamente. También existe fuente de financiamiento por el lado de los proveedores, por ejemplo. Como conversábamos ayer, si es que yo como empresa en algún momento que requiero capital y capital de trabajo, puedo pedir una deuda de corto plazo por capital de trabajo o le puedo pedir a mi proveedor que me extienda unos cuantos días mi cantidad de días de pago que me está ofreciendo mi proveedor. Y de esa forma tengo unos cuantos días de holgura para poder seguir operando el dinero o poder fondearme para alguna otra operación que esté requiriendo.
Y la otra fuente de financiamiento, que se denomina comúnmente interno, vendrían a ser los accionistas. Ahora, por el lado de los accionistas, y está muy ligado a la última decisión, que vendría a ser la decisión de dividendos, eh, hay dos opciones, hay un par de opciones. O emites más acciones o recibes mayor capital social por parte de los accionistas, o en todo caso, y ahí viene la decisión de dividendos, si es que yo debo decidir en mi política de dividendos cada cuánto tiempo y qué porcentaje de mi utilidad yo voy a repartir. ¿Sí? Y esto es muy importante que se defina desde el inicio, porque de eso va a depender de que los inversionistas se queden dentro de la empresa. Ahora, si es que una empresa es súper rentable, pero nunca reparte dividendos y siempre lo paga reinvirtiendo, ya es menos probable que en el futuro existan inversionistas, accionistas, que quieran invertir en la empresa. Porque por más rentable que sea la empresa, ellos nunca van a ver retornado su capital. Es por eso que es importante esta política de dividendos y la última opción para poder, eh, y la última opción para que ustedes como empresa, nosotros como gestores financieros, podamos fondear los recursos que requiero para el siguiente periodo, para el próximo año, vendría a ser la reinversión. Si es que no reparto dividendos, me puedo quedar con ese capital y hacerlo girar, volverlo a reinvertirlo, ingresarlo de nuevo al negocio, a la empresa, para poder sacarle provecho. ¿Sí? Luego pasamos al día de ayer a revisar cuáles son los 4 estados financieros. Nos adentramos en 3 específicamente, que vendría a ser el estado de resultados, cuáles eran los principios contables que lo estaban regiendo, el balance general y por último el estado de flujo de efectivo. Recordemos algunos principios contables de realización, de vengado, en el caso del estado de resultados, en el cual ustedes como empresa únicamente van a registrar un ingreso, un gasto en el momento en que ustedes están entregando el bien o que están ustedes entregando el bien o servicio, ¿sí? Independientemente del momento eh, en que ustedes estén recibiendo el efectivo. Eso, en el momento que ustedes reciben o entregan efectivo, eso impacta directamente al estado de flujo de caja. ¿Sí? En el balance general, bueno, el partida doble siempre debe impactar en ambos lados, tanto en activo como en patrimonio. Eh, cualquier partida, cualquier movimiento que ustedes estén colocando. Una diferencia también bastante grande que puede existir una semejanza entre el estado de resultados y el estado de flujo efectivo y que es una diferencia en comparación al balance general, es que el estado de flujo efectivo y el estado de resultados te muestran todo el conjunto de movimientos que se han venido realizando en un periodo de tiempo dentro de la empresa. A diferencia del balance general, que lo que te muestra es una fotografía, es únicamente una foto de lo que en ese momento está sucediendo en la empresa. Por eso se llama de situación financiera, te muestra cómo está la situación en ese momento. El día de ayer vimos, bueno, el día lunes, en la primera sesión, vimos dentro del ejercicio de Paramonga qué es lo que había pasado. O sea, vimos algunas cuentas que se habían disparado dentro del flujo de caja, había una cuenta excedente de revaluación, también en propiedades, planta de equipo y obligaciones financieras. Y lo que nos habíamos dado cuenta, por ejemplo, es que la empresa, y eso es lo que les había explicado, la empresa quería invertir en una nueva planta, invertir en inventario, una cosa así, bueno, en su planta donde almacena su inventario, y había pedido un préstamo de largo plazo. Por eso había incrementado el préstamo de las obligaciones financieras de largo plazo y había incrementado la caja. Pero todavía no lo había desembolsado. Por eso en la fotografía se había quedado con todo el dinero, con toda la caja. Lo más probable es que si hubiésemos seguido viendo los años siguientes, nos hubiésemos dado cuenta que la caja, bueno, disminuía y la cuenta de propiedades, planta y equipo se disparaba. ¿Por qué? Porque ya había hecho efecto de la compra y finalmente en el largo plazo iba a comenzar a generar rentabilidad por ese activo que le permite a la empresa estar en el negocio. Y en línea con esas variaciones, con esos análisis, terminamos la sesión, la primera sesión, revisando 2 herramientas que nosotros nos permiten identificar o entender o
o tener una guía al menos de por dónde comenzar a hacer las preguntas. Si bien estas herramientas no nos dan respuestas directamente, nos permiten tener una guía de hacia dónde nosotros debemos hacer preguntas como directores financieros, como gestores o como emprendedores dentro de mi empresa. Si es que todavía no tengo las respuestas, todas las respuestas a la mano sobre qué fue lo que pasó en mi empresa, estas herramientas nos van a ayudar, nos van a dar una guía hacia dónde debemos buscar o entender cuáles fueron las variaciones, los resultados y en base a eso sentar las bases para mis proyecciones futuras de estados financieros. Estas dos herramientas fueron el análisis horizontal o de tendencia y el análisis vertical o de estructura. Y lo que habíamos visto adicional como último paso dentro de estos análisis vendría a ser la combinación del análisis tanto vertical como horizontal, que se denominaría el análisis comparativo. Ahora, ¿por qué existe el análisis comparativo? Y es lo que conversamos en la primera sesión. Cuando nosotros vemos el análisis horizontal, finalmente, no, ¿en qué nos damos cuenta? ¿Qué es lo que apreciamos? ¿En dónde es que hacemos más preguntas? En las variaciones que sean más grandes en un año determinado. Es decir, una vez que he hecho mis cálculos de tendencia, comienzo a hacer un análisis vertical. Y por el contrario, por viceversa, cuando he hecho mi análisis estructural o vertical, de cada uno de los años, comienzo a ver cuál es el que ha variado más su estructura. Eso vendría a ser análisis horizontal. Entonces, el análisis comparativo lo que va a hacer es combinar de entrada ambos tipos de análisis y lo que te dice es, revisa de frente cuáles son las variaciones más grandes, porque casi todas, la gran mayoría van a tener tal vez 0% de variación, 1, a máximo 2, 3%. Si ya ves un 5%, un 10%, ahí es donde deberíamos comenzar a hacer las preguntas. Y ahí es donde identificamos estas cuatro grandes cuentas, que vendrían a ser las de caja, la de excedente de revaluación, la de obligaciones financieras de largo plazo, la de propiedades, planta y equipo, y ahí es donde nos salieron las grandes variaciones y ahí es donde la empresa o el gestor financiero debió hacer las preguntas si es que todavía no tenía las respuestas determinadas y averiguar qué fue lo que pasó. Ahora, lo que vamos a continuar eh, con los ratios financieros. A nosotros, ¿para qué nos sirven los ratios financieros? Y existen de varios tipos. Nosotros vamos a revisar, me parece que unos 4 o 5 tipos, pero de cada uno de los bloques tiene una serie de indicadores que vamos a ir revisando. Ahora, conforme vayamos avanzando, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos viendo un bloque. Vamos a empezar con los ratios de liquidez o de gestión. Vamos a explicar un poco de la teoría, qué es lo que implican estos ratios y luego vamos a pasar al ejercicio para poder entender cómo es que funciona, ¿sí? Y entender un poco cómo es la lectura. Estos ratios, en cierta medida, ya te dan una respuesta de por sí, porque con estos mismos ratios ya puedes tener una interpretación de lo que ha venido pasando dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, creo que con esto ya podríamos empezar una vez con los nuevos temas. En este caso, los ratios para evaluar los ratios financieros, comenzamos con el análisis de liquidez o de gestión. Ahora, ¿qué vendría a ser como concepto este análisis de liquidez o de gestión? ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir la rapidez y la eficiencia con la que un activo se puede intercambiar por efectivo, la capacidad de generación de flujo de caja que posee una empresa, una organización. Y también va a medir la capacidad para cumplir con sus pasivos financieros y operativos. Es decir, lo que te va a medir es qué tan rápido o qué tan factible es que un activo se pueda intercambiar o pueda llegar a ser efectivo. ¿Sí? Ese es el análisis de liquidez. No sé si se recuerdan, pero también en la sesión 1 conversamos sobre que el rol dentro de la gestión financiera debería ser que exista un equilibrio entre riesgo, rentabilidad y entre liquidez y solvencia. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos como empresa para poder cubrir nuestras obligaciones en el corto y en el largo plazo. En el caso de liquidez, esto es lo que va a medir. ¿Qué tan factible es que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades, nuestras obligaciones, no necesidades, sino obligaciones en el corto plazo? Ahora, tenemos tres grandes indicadores. Puede que en algunas fuentes académicas encontremos algunas más. Sin embargo,
Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es, nos vamos a centrar en estas tres. ¿Por qué? Porque son las más comunes, o al menos son las más usadas. Sin embargo, existen muchas más. Dentro de cada uno de esos bloques de análisis de ratios financieros, eh, vamos a encontrar, podemos encontrar nuevamente en fuentes académicas una lista un poco más grande, pero nos vamos a centrar en las que son las más comunes o las más usadas o las que son indispensables que nosotros entendamos dentro de nuestras organizaciones. En primer lugar, la prueba de capital de trabajo, que va a medir las veces en que un activo corriente va a cubrir al pasivo corriente. Va a mostrar la capacidad de cumplir con todas las obligaciones en el corto plazo y para ello vamos a usar todo el bloque del activo corriente y lo vamos a dividir entre todo el bloque del pasivo corriente. No se preocupen si es que ahorita solamente lo estoy comentando. Cuando pasemos al Excel aplicado, vamos a ir viendo cómo es que funciona. Es un indicador básico, súper básico, y tiene más de una concepción contable, tiene más una concepción contable que financiera, ¿sí? Porque en la parte de las finanzas como que ve un poco a futuro qué tanto nosotros podemos financiar nuestros recursos. En el caso de la contabilidad acá, simplemente en la foto en la cual nosotros hemos terminado un año, qué tanto nosotros podemos cubrir nuestras necesidades de corto plazo, pero como bloque total. Activo corriente versus pasivo corriente o entre pasivo corriente. Ahora, ¿qué vendría a ser la prueba ácida? Va a responder una pregunta. ¿Cuánto tengo de efectivo y cuentas por cobrar respecto a mis deudas de corto plazo? Ahora, para ello voy a requerir restar a todo el activo corriente que utilicé en mi prueba de capital de trabajo, le voy a retirar las existencias o inventario y le voy a retirar los pagos anticipados. Y una vez que tenga mi total de activos menos las existencias y pagos anticipados, eh, que más o menos vendría a ser más o menos la suma de las cajas con las cuentas por cobrar, a eso le voy a dividir entre mi pasivo corriente. Y lo que voy a calcular es si retiro los inventarios y gastos pagados por anticipado, me queda el efectivo y cuentas por cobrar, por lo tanto me va a medir cuánto tengo de efectivo y cuentas por cobrar respecto a mis deudas de corto plazo. ¿Para qué? Porque las cuentas por cobrar son ventas que yo ya realicé y solo estoy esperando que se cumpla el plazo de créditos de mis clientes para poder recuperar o captar, cobrar el dinero. Entonces, es la cuenta que está más cercana a la cuenta de efectivo, porque solo es cuestión de tiempo para que yo pueda cobrar. A menos que, bueno, la empresa se declare incobrable y ahí tendríamos un problema mucho mayor. Pero tomando únicamente esos dos conceptos, ¿qué tanto yo puedo cubrir mis pasivos corrientes o mi pasivo de corto plazo? Y por último, tengo la prueba de tesorería que va a responder a la pregunta, ¿cuánto tengo de efectivo respecto a mis deudas de corto plazo? Es decir, mi cálculo ahí vendría a ser el efectivo o equivalente de efectivo en caja. O sea, la caja o equivalente efectivo con equivalente de efectivo, en algunos casos podría considerar tal vez valores negociables que es transable en el acto, es decir, abro una laptop o llamo a un broker y digo, conviérteme, véndeme tales valores negociables que yo tengo dentro de la empresa y lo convierto en efectivo. Entonces, prácticamente acá ya se considera en efectivo y a eso lo voy a dividir entre pasivo corriente para medir cuánto de efectivo tengo respecto a mis deudas de corto plazo. Y ahora, lo que vamos a hacer, antes de pasar a los siguientes ratios, lo que vamos a hacer es calcular, y bueno, en el momento en que ustedes abonen por el curso van a tener acceso a todo este material, y este material no solamente cuenta con esta plantilla, sino una breve explicación de cómo es que funciona, qué es lo que responde cada uno de estos indicadores, es decir, eh, qué es lo que busca cada uno de estos indicadores dentro de la empresa, cuál es el significado de ratio y cómo es que se debe interpretar. Algunas guías de ayuda. Pero ahorita lo voy a ocultar para no poder no llenar la pantalla, igual lo vamos a ir comentando. Y nosotros acá tenemos el balance general de Paramonga y el estado de resultados de Paramonga. Son los mismos que nosotros revisamos el día lunes en la sesión 1. Sin embargo, estos responden
ahora ya no va a ser, ya no vamos a utilizar para análisis horizontal y vertical, sino para los ratios financieros. Ahora, ¿cómo va a funcionar? La prueba de capital de trabajo, y esto mejor lo tengo así para ir viéndolo poco a poco. Para los ratios de liquidez vamos a hacer la división del activo corriente entre el pasivo corriente. Normalmente, y ojo con esto, normalmente, y es una recomendación personal, no deberíamos utilizar únicamente el activo corriente y el pasivo corriente del año. Lo que deberíamos utilizar acá sería el promedio del pasivo, del activo corriente, o sea, si que nosotros queremos calcular el ratio del 2017, deberíamos tomar el promedio del activo corriente del año 2016 y 2017 con el promedio del pasivo corriente del 2016 y 2017. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2021, como nosotros acá tenemos excedente de caja y tenemos algunas cuentas que se están disparando, y este es el claro ejemplo, si nosotros dividimos activo corriente entre pasivo corriente, vamos a salir muy beneficiados al momento de hacer este cálculo del ratio. Sin embargo, si es que nosotros utilizamos el promedio, como que estamos anulando un poco, al menos un poco, el efecto de todas las desviaciones fuertes hacia arriba o hacia abajo que nosotros podríamos tener en un año determinado. Entonces, con esto lo que nosotros nos aseguramos es que vamos a utilizar información que nos den alguna guía correcta de lo que nosotros queremos entender lo que ha pasado dentro de la empresa. Y es por esto que vamos a utilizar el promedio del activo corriente con el promedio del pasivo corriente. ¿Sí? Esto ya lo tengo calculado. Lo que voy a hacer es mostrarlo. Y lo que acá estamos revisando es que en mi prueba de capital del trabajo, en todos los años, siempre estoy obteniendo un ratio mayor a, a 1. Sin embargo, ¿qué es lo que me dice el caso? Que se espera que siempre, esto siempre debería ser, igual va a depender de ciertas, depende de cada negocio, ¿ah? Pero se espera que la relación al menos supere a 1, que mis activos corrientes sean mayores definitivamente que mis pasivos corrientes. Ahora, ¿hay un máximo recomendable? Sí, debería ser 1.4 más o menos. ¿Por qué 1.4? Porque si es más de 1.4, podría significar que tengo activos recursos de corto plazo sin utilizar o sin aprovechar. ¿Sí? ¿Cómo que podría nivelarlo si es que me sale muy disparado? Tal vez tenga demasiada caja, entonces una de dos, o lo reinvierto para poder recuperar activos de largo plazo para poder generar mayor rentabilidad, es decir, crecer el negocio, o en todo caso reparto dividendo y de esa forma a los accionistas los tengo felices, por así decirlo. Es decir, ¿cuál es la razón de ser como empresa? Muy aparte de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad ya está implícita, es generar rentabilidad. La pregunta consiguiente es ¿hacia quiénes? Esto debería ser hacia los accionistas. Sin embargo, ¿dónde entra el tema de la sostenibilidad y por qué es tan importante? Y siempre lo comento, porque si es que una empresa no es sostenible, es incongruente con su rentabilidad. De nada te va a servir si es rentabilidad a corto plazo, si es que la idea es que yo siempre busque la rentabilidad a largo plazo con mi empresa. ¿Sí? O sea, por eso siempre comento que la sostenibilidad debe estar siempre ligado a la empresa y llega un punto en que se vuelve implícito. ¿Sí? Ya ni siquiera es necesario necesitar comentándolo a cada rato. Bueno, el siguiente indicador, el análisis dentro de los ratios de liquidez vendría a ser la prueba básica, que vendría a ser el activo corriente menos las existencias y los gastos pagados por anticipado. Prácticamente la suma de la caja con las cuentas por cobrar comerciales. Nuevamente se deberían utilizar promedios. Siempre, casi siempre se deberían utilizar promedios. ¿Para qué? Para que nosotros como empresa podamos anular los efectos si es que tenemos desviaciones muy altas o muy bajas. Y finalmente, esto lo resaltamos. Y
¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar del indicador? Bueno, debería ser más o menos entre 0.6 y 0.8. ¿Puede llegar a 1? Sí. Nuevamente, va a depender de cada empresa.